Esa mesa de operaciones la conocieron médicos como el papá de Tano, mucha gente que estuvo aquí, los Alcocer, el doctor Rivera, el doctor Paulín, y la leyenda quedó como algo que a ellos no les constaba, pero seguía esa leyenda. Dicen que esa mesa actualmente está en el Museo Regional de Querétaro. El hospital funcionó de 1862 hasta 64. Fueron 100 años donde hubo accidentes como el de Casadero, que en todos estos pasillos estaban los cadáveres y los heridos, porque era una peregrinación que se caminaba a San Juan de los Lagos y fue a un alcance de trenes. Para seguir con esa magia que tiene Querétaro, porque Querétaro es leyenda, Querétaro surge con una leyenda, pues somos parte de una leyenda, la leyenda fundacional, que don Isidro Félix Espinosa, cuando 200 años después de la supuesta fundación, con motivo de la consagración del templo de la congregación, Carlos de Sigüenza y Góngora escribe lo que se llama Las Glorias de Querétaro, que es una descripción del Querétaro de ese momento. Y ahí describe cómo los indígenas desfilaban y cómo se construyó y quién fue el benefactor, pero se da cuenta don Isidro Félix Espinosa de que había un gran vacío, un hueco histórico. Y entonces un día, él como censor del Tribunal de Santo Oficio, matemático, cronista de la provincia de San Pedro de Michoacán, decide, por lógica, por deducción de él, llenar los espacios vacíos de nuestra historia. Y de acuerdo a fechas de nacimiento de algunos de los personajes, y teniendo en cuenta de que el patrono de España pues, era Santiago Matamoros, decide que el día 25 de julio de 1531 se apareció el apóstol Santiago después de la mítica batalla que don Lobo y don Coyote habían concertado con un indio que se conocía como Coni, pero ya para esas fechas supuestamente ya era Fernando de Tapia. Y la leyenda pues maneja muchas cosas, porque el encomendero supuestamente en una de las versiones habla con Coni, a los pocos días ya hablaba castellano, ya estaba firmando cosas ilógicas que debió de haber transcurrido mínimo unos 10 años, como lo hemos afirmado ya. Pero si nacemos con una leyenda, no nos debe de extrañar de que las leyendas se han ido sumando. Donde surge un hecho histórico, donde hay algo que llame la atención, siempre hay leyendas, siempre hay versiones diferentes, y a Querétaro le sobra eso. Querétaro ha sido protagonista desde la época de la independencia, en la reforma algo se participó, en el imperio, en la revolución. Entonces en todas estas etapas han surgido leyendas. Y imaginariamente voy a abandonar este edificio, voy a caminar hacia la calle del Desdén, hoy Allende, cerca de San Agustín, y allí vivía en 1809 todavía, porque ya murió ese año, pero el 22 de julio, ahí vivía una viuda que ella en su testamento dejó plasmado que gracias a Dios ella, siendo muy pobre, como fue la verdad, eso del dominio pobre, nació, el dominio público, nació en un barrio muy humilde, de cuna muy humilde, que gracias a Dios entre ella y su marido habían juntado el día de su boda 80 pesos, y que con el paso del tiempo habían acumulado una fortuna que consistía en 7 propiedades, dentro de las cuales estaba una de las más importantes de la Nueva España, la hacienda de Nuestra Señora de Buena Esperanza. Una hacienda que mantenía los conventos no solo de Querétaro, sino de Salvatierra,
de algunas otras partes de Guanajuato, porque siendo tan piadosa esta mujer y en agradecimiento a los favores que de Dios había recibido, pues ella sostenía a los conventos dándoles grano, animales, dinero, y llegó a ser tan poderosa de que ella fijaba cuándo era la procesión con el Santísimo. Al fallecer deja en su testamento una cantidad para un Montepío, deja 100,000 pesos para que se haga un Montepío como el de Madrid o como el de la Ciudad de México, con condiciones para que no se prestase a los borrachos, que se viera para qué iban a emplear el dinero y desde luego cuidar la moral y la buena costumbre de los queretanos, para lo cual deja también, y ella pagó durante mucho tiempo el alumbrado público, porque de esa forma se evitaba el pecado. Esta mujer, al quedar viuda, se hacía acompañar de una amiga de ella que era su dama de compañía, y se dice, esta es la leyenda, de que una noche del mes de noviembre de 1908, un año antes de fallecer, que estando ella ya con su dama de compañía en la noche, casi a medianoche, escucharon que por la calle transitaba un carruaje. Era inconfundible porque eran calles tranquilas, y al pasar un carruaje con aquellas ruedas metálicas sobre las piedras, sobre el empedrado rústico, les llamó la atención que a esa hora hubiera movimiento en la calle. Se fueron de la recámara de doña Josefa, que estaba al fondo, se fueron a la sala, que está entrando a la casona esa de calle del Desdén, conocida como la Casa de los Perros. A mano derecha estaba la sala, desde luego, alumbradas con aparatos de aceite, de petróleo. Llegaron y con temor abrieron las maderas y empezaron a ver que iba pasando un número de personas, pero vestidas de negro. Y al abrir un poco más, vieron que era un cortejo fúnebre. Con curiosidad, doña Josefa le dice a su dama de compañía, pues que no era una hora habitual, que quien había muerto, que si era algún clérigo, alguna situación especial. Y ya confiadas, abren la ventana y ven que efectivamente iba el cuerpo de un hombre sobre un carruaje, una plataforma, y en cada extremo, en cada esquina, iba una persona que llevaba sosteniendo. Desprende uno de los hombres y se acerca y les dice, con la cortesía que se acostumbraba, buenas noches, señoras, dice, quiero pedirles un favor. Voy a darle cristiana sepultura a uno de mis hermanos y quisiera pedirles un gran favor, que me guardaran estos cirios, y se los entrega a través de la ventana. Como ya era al final, le dice a la dama de compañía pues que los pusiera en la sala, en una mesita que había ahí cerca de la puerta, para que en la mañana, cuando esta persona fuera, que rápidamente se las devolviera, pero no hacerlo esperar. Como doña Josefa padecía insomnio, se levantaba tarde. Se dice que alrededor de las 11 de la mañana, desencajada, llegó la dama de compañía y que le dijo, ven a ver lo que pasó. Llegaron y, para sorpresa de doña Josefa, en vez de los cirios estaban 2 canillas de muerto, porque era el término que usaban en aquella época. Que de la impresión doña Josefa enfermó, y que probablemente ese fue el motivo de su fallecimiento a la edad de 62 años. Esta leyenda se conoció, y la de Maximiliano. La de don Bartolo, habitante supuestamente, según la leyenda original, callejón que después se llamó Callejón de don Bartolo, por algo los antiguos conocían como el Callejón de don Bartolo.
porque si fuera en la casona de la esquina, pues la calle del Pasteur se llamaría calle de Don Bartolo, pero no. La leyenda decía que en ese callejón había un zapatero en una de las accesorias de una casa que había ahí, trabajos, y había escogido ese lugar porque estaba cerca de donde había más zapatos y gente de dinero, que era la plaza de arriba, las casas reales, las casas de los ricos, y había más zapatos ahí por la afluencia que había de gente que iba a arreglar algún asunto a las casas reales. Alguien de los que atestiguó esto, un día que en la mañana se escuchó una gran explosión, los vecinos salieron a ver porque estaba amaneciendo y no había motivo de una explosión. En aquella época, oír una explosión, pues no había gas doméstico, no había nada de esto. Fue muy raro para ellos. Y fueron a ver porque vieron salir humo del taller de Don Bartolo. Y ahí, en ese callejón, surge la leyenda, pero surge dentro del mismo pueblo, por lo que empiezan a aportar los que acuden a atestiguar ahí este hecho. Alguien dijo, ha de haber sido la lámpara de petróleo, se le cayó y explotó. Y luego lo contradijeron, no, es que el petróleo no explota así, se apaga la llama, etc. Y ahí mismo a alguien se le ocurrió, con aquel espíritu que había teocentrista, todo era Dios en aquella época, había más fe que ahora. Alguien dijo, se lo llevó el demonio. Extrañados se quedaron, ¿por qué? Dices que yo vine a recoger unos zapatos y vi pasar una mujer muy guapa. Me llamó la atención porque nunca la había visto ni en la calle ni en misa. Era una mujer bellísima que incluso cuando yo me quedé viendo, Don Bartolo como que quiso cerrar la puerta. Y no fue todo eso, sino la siguiente vez le pregunté yo que quién era y no me contestó. Dice, probablemente era su hermana. Y de ahí surge la leyenda. Era simple porque terminaba con lo clásico de aquella época. Que sirva esto de ejemplo, decían los sacerdotes, porque si alguien comete el pecado, debe de pagarlo y se lo lleva el demonio. Eran los ejemplos que ponían los mismos sacerdotes para enderezar a los pecadores. Era algo espectacular que aprovechaban que estaba vigente. Pasó el tiempo y Valentín Frías nuevamente decide aderezar esto y le da forma, pero comete un pequeño error, porque sí, allí habitó un señor de apellido Santaneta, que era el Marqués de Rayas, una persona sumamente piadosa que nunca vivió con su hermana ahí y habitó poco en Querétaro, pero que les gustó para que fuera el segoviano, sirviera como personaje central de esta leyenda. Todo se vale, parte fundamental de las leyendas es eso, que se les van agregando el mismo pueblo, el mismo tiempo, el lugar, todo esto va haciendo cambiar las leyendas por la interpretación. Es parte de la riqueza de nuestro patrimonio. Y siempre hay que aclarar de que del imperio, la caída del imperio es de lo que más se ha escrito en México, porque todos escribieron, todos los protagonistas, incluso hubo obras muy importantes como la de Vicente Riva Palacio, todos los generales, todos dieron su versión, incluso extranjeros como Alberto Hans, Concepción Lombardo, Inés Leclerc de Princesa de Salzán, todos dieron su versión. ¿Qué había pasado
después de que fue de emisario el coronel López a parlamentar con Mariano Escobedo. ¿Qué pasó? Pues supuestamente se llegó a un acuerdo que en la madrugada del día 15 de mayo de 1867 se iba a entregar el emperador en su cuartel en la Cruz. En el frente de la Cruz había una guardia, pero había algo que después se tornó en una leyenda que muchos todavía, incluso autoridades, caen en la trampa, porque el muro del cañonazo. El muro del cañonazo era una oquedad que habían hecho ahí para poner una pieza de artillería dirigida al Cerro de Paté, y Alberto Hans, que fue testigo presencial, protagonista porque él estuvo ahí, que él fue el que ve llegar a Miguel López acompañado de los militares que había mandado Mariano Escobedo y de los soldados que iban acompañándolos para prender y garantizar la vida del emperador. Él ve cómo por ahí entran, y lo primero que le dice Miguel López a Alberto Hans: ublicúe esa pieza. En términos militares, ubicuarla es ponerla oblicua, ya que no esté para disparar, que es una de las señales de rendición, como lo hizo Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas. En el momento de la rendición se voltean las piezas de artillería para que el enemigo que está viendo por Catalef todo eso vea que hay un signo de rendición. Entonces acá penetran. Alberto Hans relata desde lo que había cenado ese día, unas tortillas duras, que estaba en la cureña del cañón, la pieza de artillería de A8, hasta dar el calibre y todo, que estaba puesta ahí, por ahí con unos adobes. Era el lugar más tranquilo, porque de seguro el coronel Miguel López, compadre de Maximiliano, les dijo que era la condición por ahí entrar al convento. Cuando Maximiliano se arrepiente, se desaparece porque llegan y ya no lo encuentran. 20 años después, hay una carta que le dirige Mariano Escobedo a Porfirio Díaz, en la época que Mariano Escobedo andaba mal con Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz lo traía entre ojos porque pensaba que quería ser presidente. Entonces se habían suscitado una serie de conflictos entre militares, porque sabiendo un poco de estrategia militar, pues los comprendemos. Unos se enorgullecían de haber tomado la plaza de Querétaro, y otros decían: pues ¿cuál toma? Fue una entrega, fue una traición, fue una rendición. Y ahí hubo discusiones y hubo duelos entre militares. Entonces don Porfirio, para aclarar, le pide a Mariano Escobedo, le pide que haga un relato. Y en una carta muy larga que está incluso publicada por Vicente Riva Palacio, ahí viene todo. Y en una parte dice que a las 6 de la mañana el que estaba de guardia, el cabo de guardia, le informó que vio salir pie a tierra a Maximiliano con su caballo Orispelo, con Blasio, con el general Severo del Castillo, y que uno de los coroneles ahí, que era Pepe Rincón Gallardo, descendiente del Marqués de Guadalupe, lo identifica a Maximiliano, pero sintiéndose nobles los dos, le flanquea el paso y le dice al de guardia: déjenlos pasar, son paisanos. Y salió Maximiliano. Para los queretanos encerrados a piedra y lodo, pues no se dan cuenta de lo que había pasado, y empiezan a especular cuando a media mañana Maximiliano reaparece en el Cerro de las Campanas, cuando Tomás Mejía le dice que si él se lo ordena la última carga con sus lanceros, porque Tomás Mejía no le tenía confianza a las armas de fuego porque fallaban. Entonces le dice que si él se lo entrega, se va, o sea, al suicidio, ya para tratar de salir de ahí, estando Tomás Mejía enfermo de disentería. Así es, ¿verdad, doctor?
andaba malito. Entonces, Maximiliano, al reaparecer allá, cuando le entrega su espada al general Corona, y ya después se entera Escobedo, etc., los queretanos decíamos, ¿por dónde? ¿Por dónde se fue? Nadie lo había visto, a pesar de que fue muy notorio. Todavía no se disparaba un solo disparo, menos un cañonazo. Y todos los autores manejan eso. Entonces la leyenda del cañonazo surge pues a través del tiempo, a través de hechos militares, de dichos, y se alentó mucho esto por el desconocimiento de la obra de Alberto Hans, que se llama Querétaro, Memorias de un oficial en campaña. Una pequeña obra, ya no se consigue, es muy escaso. Surge ahí la leyenda del túnel, y los abuelos lo platicaban. ¿Por qué? Porque todos sabían que al quedar ya vacía la acequia madre, de la cual no existe ningún documento gubernamental oficial, por una simple y sencilla razón, porque cada propietario de la parte más importante, que es la calle de Madero, en la acera sur, hacia adentro de las casas, 20 metros, está lo que era la gran acequia madre, 4 metros de ancho por 3,5 de alto, según medidas de Antonio Mariné, ingeniero civil, que fue el que midió, y el que, para que las autoridades no le pararan la obra. Ya no estabas tú, Manuel, ¿verdad? Perdona. Sí, porque así suele suceder. Él lo que le urgía era entregar la obra para las 2 zapaterías Tres Hermanos, la casa de los Septién y la de los Loyola. Entonces encontraron en las 2 partes el túnel, y lo que hizo con mucha responsabilidad fue rellenarlo de tepetate, hacer unas zapatas y dejarlo ahí para la posteridad. Testimonio personal que dejé plasmado en un libro del propio Antonio Mariné, que me lo platicó. Los que son incrédulos de esto, pues pueden todavía ver en algunas partes, por ejemplo en el Museo del Calendario. En el Museo del Calendario hay un depósito de agua que era parte de la continuidad del túnel, y lo aprovecharon. El bar del notario González Jauregui, subterráneo, es parte de la acequia madre. Y así muchos espacios que fueron aprovechados en las casas. Y se alentó todo esto del túnel porque, por ejemplo, en 1957 la casa de los señores Villegas, después Juárez Villegas, pastel número 8 y 10, porque allá abajo es el 8 y arriba es el 10, un hecho histórico, hay que saber qué pasó. La casa siguiente es el 12. Ahí en la madrugada el señor Villegas empezó a oír ruidos en el patio. Ustedes pasen y ven el portón. Trasládense a los años 1957, que en Querétaro no se escuchaba nada en la calle. 4 o 5 de la mañana, ruido dentro de su casa. Los fantasmas pues quedaron descartados, eran humanos porque se oían los pasos. Se asomó el señor Villegas, y uno de los que estaba ahí le dijo: no les vamos a hacer nada, nada más abran la puerta, que no la podemos abrir. Abrieron la puerta y por ahí salieron. Y esto son testimonios de las mismas familias que empezaron a alentar la existencia de los túneles, el paso del gato en Palacio de Gobierno, cosas de ese tipo, la casona de los 5 patios, antes Casa Rubio, todo esto donde hay las grandes acequias en la misma Marquesa, en la parte del patio, todo lo que es el patio de la Marquesa. José Antonio Urquiza Septién quería hacer un bar subterráneo y desistió porque pues sirvió mucho tiempo de drenaje. Aparte de eso había ratones, murciélagos, y vio que pues no iba acorde con lo que él quería, y entonces lo que hizo fue poner un muro. Del lado izquierdo de la escalera hay una pequeña puerta, del lado derecho otra similar, pero del lado izquierdo había una escalera que era para bajar al gran depósito de agua, tomar el agua de ahí, de la acequia madre,
para servicio de la casa. Otra cosa similar tenían los franciscanos en el bar El Portal, ahora Farmacia del Ahorro. Allí hay una parte de un túnel, un registro de la Acequia Madre no tan grande como el de acá. Entonces todo esto, lo existente y parte de la historia, pues hicieron que surgiera la leyenda de Maximiliano y el túnel. Todavía el gobernador Calzada hizo el intento de rescatar algunos accesos, pero no hubo la facilidad de un simple georradar para localizarlo, y trataron de sorprenderlo diciendo que los Urquiza en la Casa de los Consejos lo habían visto, pero escarbaron la escalera y me llevaron a mí después de ver a lo que habían llevado a ver al gobernador. Había latas de Tecate, entonces pues imposible que fuera esto. Esta magia que tiene Querétaro es una magia pues que hemos de vivir todos, de alentar y de conservar. Y yo felicito a la Secretaría de Cultura y a la sensibilidad que tienen todos los nuevos funcionarios, incluida la secretaria, porque en este primer acercamiento que lo que tenemos los cronistas lo vamos a ir entregando. Lo vamos a ir entregando porque somos depositarios de la historia y la microhistoria. Y cada cronista tiene algunos aspectos diferentes que complementados, que es lo que había hecho falta, que se complementaran, que fuéramos aportando y que los queretanos vean en nosotros como alguien a quien pueden consultar, a quien pueden llamar, con los que pueden platicar. El ofrecimiento, desde luego, yo lo hago a nombre de mis compañeros, de que colaboramos y hemos colaborado siempre, y que ahora que se nos abre este espacio, este foro, pues lo vamos a aprovechar y lo hacemos con gusto, porque aquí el único interés que tenemos los cronistas es, en primer lugar, que se nos dé el lugar que se merece cada cronista, porque algunos estamos afiliados, otros no, y que en cada comunidad, en cada delegación de cada municipio, siempre hay una persona que es el que tiene la memoria colectiva, ese patrimonio intangible que con el tiempo iremos dando a conocer. Hoy fue semblanza, iremos dando a conocer particularmente cada una de las leyendas y aportando algunas situaciones. Pero sí debe de haber, desde la facilidad que nos están brindando, a una reestructuración y sobre todo tomar en cuenta la función de un cronista y el rescate, porque la gente se está muriendo. En La Cañada hicimos un experimento que fue el libro de Crónicas y Relatos del Marqués, en lo que los trámites, que en ocasiones no son muy ágiles, tardaron más de un año. En ese año habían fallecido 10 personas del pueblo, que si no ha sido porque nos dejaron y nos tuvieron confianza de abrirnos la puerta de su casa, nos dejaron parte de su patrimonio, porque es parte de la vida de cada uno de los ciudadanos. Si tenemos esa oportunidad y cada cronista es líder de opinión y de voluntades en su municipio, se puede hacer mucho por Querétaro. Yo no quiero que esto sea monólogo. Desde luego hay mucho que platicar, y pues yo les diré que desde hace mucho tiempo llegué a la disyuntiva de que tenía yo edad y que no era tan feo, entonces dije, ¿qué hago? Símbolo sexual ya no me da. Mejor un abuelito que platique cuentos y leyendas. Ya aquí me tienen ustedes a sus órdenes. Ay, doctor, pues definitivamente. Y bueno, aquí vamos a tener, como bien lo dicen, no es monólogo, y hay quienes quieren hacer preguntas y comentar, y adelante. Buenas noches a todos. Bueno, yo tengo amigos historiadores regiomontanos, y me preguntaban mucho por esta leyenda de
Pues de la monja y el marqués, propósito de, hablando de las acequias de la ciudad de Querétaro. Si quieres, Entre otras condiciones, que renunciara a su puesto que tenía como regidor vitalicio de la Ciudad de México, encargado de acueductos. Renuncia el marqués para administrar las propiedades y los bienes de la marquesa. Y la otra condición fue que adoptara su apellido, así como era la costumbre cuando se casaba, la mujer adoptaba el apellido del hombre. La marquesa le exige que se llame Juan Antonio de Urrutia y Arana Guerrero y Dávila, o sea, los dos apellidos de la marquesa. Más que adopción, digo más que matrimonio, era una adopción. El marqués en 1721 es comisionado por la marquesa para que acompañe a un grupo de monjas capuchinas que las depositó en el convento de las Clarisas. 1721. Dentro de este grupo, y el marqués no se regresó, sino la marquesa le dijo que se quedara para cuidar a su sobrina y a las monjas capuchinas. Querétaro estaba saliendo de una epidemia, una de tantas. Nada más hay que recordar que cuando recibió el título de la muy noble y leal ciudad de Querétaro ya había padecido 2 epidemias y que después vendrían otras, como la que platicábamos hace rato, la influenza española. Entonces el marqués se queda aquí y empieza a sentar raíces, y el ayuntamiento se da cuenta de que el problema más serio, eran 2 problemas. Uno de ellos, la queja de las monjas, las Clarisas, porque enfrente, en la calle Locutorios, tenían el hospital de la Limpia Concepción, y en ese hospital de la Limpia Concepción, que primero fue hecho para los indios, y después ya llegaron españoles, en las epidemias se acumulaban los cadáveres en la esquina, y en esa época se utilizaba mucho que eran los miasmas los que viajaban y podían esos miasmas contaminar a las monjas. Entonces el ayuntamiento tenía esa presión y el problema del agua, y primero se aboca al problema del agua, sabiendo que estaba el marqués aquí, y el marqués se hace cargo de las obras, empiezan a hacer estudios, hubo propuestas descabelladas. Hay un plano ahí muy antiguo que era una acequia con respiraderos, así para que se llenaran los respiraderos, y en vez de arcos, unos arcos invertidos, llegara hasta la Cruz, salvar el Valle de Carretas. El marqués les dice que de tipo romano sería lo ideal, y construye con entusiasmo, incluso en ocasiones hasta excediéndose con el manejo para los indios, destruyendo los bosques, el aserradero, el cimatario, todo eso, que por una concesión real, el rey había dicho que los árboles no se talaran a matarraza, sino que se dejaran los tocones altos para que renacieran. Para cuidarlo ya había sustentabilidad en aquella época virreinal. Entonces el marqués se arraiga a Querétaro, tiene una hacienda pequeña que era como una casa de campo en la Cañada, que la familia, los descendientes, cuando se dividen los bienes de la marquesa y los del marqués, que ya tenían su dinerito también, fallece el marqués. Esto va cambiando porque cuando muere el marqués, deja él a su albacea, el señor Alday, deja ya la situación de construir la casa de la marquesa, que la marquesa doña Paula nunca la habitó. Construyen la casa, pero ya son las descendientes, que debería ser lo correcto, las casas de las marquesas, o la casa de las marquesas, porque fueron varias de Fernández de Jauregui, González de Jauregui, que heredaron ese título nobiliario hasta 1826, en que se abolieron los títulos nobiliarios aquí en México, después del fallido imperio de Iturbide. Entonces todo esto pues dio pie para que supuestamente había unos amoríos del marqués, que sería muy difícil de demostrar o de desmentir más bien,
pero el respeto y el miedo que le tenía el marqués a su mujer, y sabiendo que era monja, que en ese tiempo la religiosidad, pues había mucho respeto en este aspecto, cuando menos más discreción. Entonces no se puede afirmar. Y la idea descabellada es de que para llevar el agua de la cañada a que se bañara una monja mugrosa hasta las capuchinas, pues hacer un acueducto, pues no creo que sea congruente. Más bien es algo que se ha alentado y que lo he escuchado yo de los guías de turistas, y que pues el turismo viene receptivo, porque se supone que lo que le van a decir aquí es la verdad. Les platico una anécdota. En la época que nos tocó vivir de los años 50, 60, había un guía de turistas hermano del José Guzmán, que lo conocíamos como el Payaso, que era uno de los dos guías de turista que había ahí, y se aventaba la historieta de Querétaro, y nos tocó verlo en el Cerro de las Campanas un día con unos americanos, hablaba algo de inglés, y les estaba comentando de que en la época del Imperio Maximiliano le gustaban mucho los animalitos y que le gustaban los insectos. Eso sí es cierto, incluso en Querétaro clasificó varias especies de insectos, a él se debe su nombre, pero que en sus recorridos por el río, por la Alameda, que era verdad, él caminaba mucho buscando insectos, que se había encontrado una pequeña tortuga, y que esa tortuga él pues no la conocía, no conocía la especie, y que se la adoptó como mascota, y que le había mandado poner en el carapacho, la concha, el escudo imperial, pero ese escudo imperial le había puesto piedras preciosas. La tuvo los 72 días que duró el sitio, y el día que se iba a entregar, yendo por el túnel, salió por la boca del túnel, lo que conocíamos como la cueva del Cerro de las Campanas, que entre paréntesis quedó bajo la explanada de donde estaba Benito Juárez. Ahí quedó la cueva. Las fonolitas, que les llaman, las piedras que suenan como campana. Saliendo Maximiliano, que recordó, según este guía de turistas, que llevaba la tortuga, y él, sabiendo el triste final que iba a tener, pues pobre tortuga, te voy a dejar en tu hábitat aquí, y que en la cueva la dejó. Había humedad, había algo de agua ahí la dejó. 70 años después, cuando estaban esos turistas ahí, boquiabiertos, escuchando, esta persona con mucha seriedad les decía que todavía cuando llovía, salía la tortuga con el escudo imperial y ya más piedras preciosas, ¿no? Por favor. Esa era parte de la historieta de Querétaro. Sí, entonces lo de la monja es una leyenda romántica que pues no hay que desmentir, no nos corresponde desmentir, sino nada más que precisar que era la sobrina de la marquesa, y que lo oneroso y lo que significó, según el que hace Francisco Antonio de Navarrete, que hace un recorrido en su obra que se llama El agua peregrina, pero se llama Relación Peregrina. Francisco Antonio Navarrete, pues él maneja que era por el bien de Querétaro y no habla de ninguna monja allí. Sí, y bueno, les decía yo a mis amigos historiadores que bueno, eso no debe ser una leyenda urbana, pero no era parte de la historia, porque a mucha gente pues que es de otros estados y que viene a visitarnos y les encanta esa leyenda, ¿no? Se ven enamorados. Y en parte mi función ha sido eso, rescatar. Desde que preguntaban que si Hidalgo se hospedaba ahí en la casa de la marquesa. No, ahí estuvo Iturbide. Hidalgo lo trajeron la primera vez aquí como invitado para consagrar el templo de San Felipe Neri. En 1806 fue la primera visita. Y como era un tipo que estaba relacionado con la ilustración, era un tipo de los que leía, no era ningún tonto ni ningún ancianito como lo pintaron después en la época de don Porfirio, con un sirviente extranjero que fue el que sirvió de modelo, es muy conocido,
Hidalgo era un tipo vigoroso, fuerte, le gustaba jugar a las cartas, le gustaban los gallos, echaba sus tragos, era otra cosa, no era el viejito en el Andador Libertad, y se hospedaba en la Casa del Diezmo frente a Catedral. Fueron los dos hospedajes. No, la marquesa fue Agustín Iturbide, y en el Hotel Hidalgo estuvo Antonio López de Santana, Su Alteza Serenísima. Esos son los hospedajes. Hay algo muy interesante, incluso por ahí se han hecho algunos trabajos en la época del sitio, quiénes de los generales estuvieron en cada casa, distribuidos. ¿Alguna otra pregunta? Porque yo me sigo, ¿no? Yo más que pregunta, quisiera un consejo de su parte. Soy guía de turistas desde hace ya varios años. Ahorita pertenezco a la Secretaría de Turismo. ¿Cómo platicar todas estas historias de nuestra ciudad sin caer en contradicciones? Porque, bueno, sabemos perfecto lo que está usted platicando, el camionazo, Miguel Hidalgo, cómo entrar al Palacio de Gobierno y presentarle los murales preciosos de Víctor Cauduro y decirle a la gente, Miguel Hidalgo no era así. O sea, cómo no faltarle el respeto a un pintor, a una historia, a una verdad histórica, pero también no mentir al turista o no mentir a los visitantes. Yo trato de ser siempre como totalmente imparcial y dejar que la gente, bueno, tenga su propio criterio a partir de lo que yo les platico acerca de la historia y de los personajes. Pero más que nada es eso, un consejo. Aunque yo llevo varios años trabajando en esto y afortunadamente... El árbol de las cruces, con el padre Angulo en 1723, se va a Saltillo y en los alrededores de Saltillo encuentra un árbol, una acacia que le llama la atención por la disposición de las espinas y la trae al convento de la Cruz. Y estando a punto de secarse va por otra. Se reproduce ahí y la hay por todos lados, pero una temporada se manejó y era único, aunque ya existía, por ejemplo, Próspero C. Vega número 10, con 15 de mayo, la antigua casa del obispado, en Tilaco, en varias partes, los bomberos, se manejaba como algo milagroso y la gente tenía más interés en ir a conocer el árbol de las cruces que la prisión de Maximiliano y del corregidor ahí en el convento de la Cruz. Entonces yo creo que la Secretaría de Cultura, no sé, sería una sugerencia que se retomara ese curso de capacitación, sobre todo ahora que la afluencia turística ya es tremenda aquí en Querétaro. Antes había muy pocos turistas y ahora es una cantidad, siendo el principal destino de no playa, se debe retomar eso. Nos tocó participar con Modesto Cervantes y fue turismo en aquella época la que organizó esto. Y a la vez se les... preocupante porque pues desvía toda esa información y la desvirtúa. Buena propuesta. No, es muy interesante, sobre todo de alguien que lo está viviendo. Sí, doctor. Jaime, quisiera hacer un comentario. Todos sabemos, bueno, que nos gusta investigar, que la imagen que nos han enseñado de niños del cura Hidalgo no es el cura Hidalgo. Yo te quiero decir que en mi familia, durante 150 años, guardaron una imagen de Hidalgo. Entonces, no es la persona fuerte y madreal, no, exactamente es el cura Hidalgo como era antes. Son 150 años que viven nosotros. Y hace poco, que será el año pasado, me lo dio mi tía, aquí está, porque tú sabes esto. Una aportación del cronista de Pinal de Amoles. No es brutal porque inclusive se le quisieron comprar el gobierno del estado de Guanajuato, no sé qué es. Muy interesante.
pues para hacer la primera salió muy buena la reunión. ¿Y no les comentaste, ¿Mandé? con Toño que su casa, la primera casa que compró fue en Allende y Hidalgo, Pues sí. que era la casa del Marqués? El doctor Páramo hace unos días le entregó a uno de los descendientes del Marqués, de la familia González Jauregui, y su bizarreta. Le entregó unos documentos que es la escritura de la casa del Marqués, una compraventa que hay ahí. La casa del Marqués es la que está en la calle de Allende con Hidalgo, contraesquina con la del Conde de Sierra Gorda, José de Escandón y Helguera, que es una casa de cantera, dos puertas, porque una era para los carruajes y otra era para el Marqués, para el Conde. Entonces esta contraesquina es la casa del Marqués, ahí después fue el Águila Roja, la posada del Águila Roja, una temporada, paradero de diligencias también, posada de diligencias. Entonces ese documento lo vamos a dar a conocer pronto, nada más que ese día no le pude tomar fotos. Bueno, siguiendo con las monjas, yo soy admirador de esta monja que está aquí al lado, de la pintura de, no recuerdo el nombre de la monja, pero sobre la María, que le llaman de las tres vistas, ¿verdad? Entonces me decía una amiga de Sonora, de Magdalena de Aquino, que ella vivió un tiempo aquí en Querétaro, pero que unos amigos restauradores que se quedaron una noche ahí, aquí en la iglesia, no estaba restaurando de noche, pero se me hace esto como una especie de leyenda, ¿no? Que dicen que la monja los espantó, que se bajó de la pintura y que salió, que salió del templo, que se fue a pasear, pero bueno, yo creo que así es como se hacen las leyendas, ¿no? Pero es importante separar lo que son las leyendas de la historia, porque así como dice el doctor, tenemos una historia también de bronce, ¿no? Que es la historia oficial y pues, que la verdadera historia también es otra. Claro, es nuestro patrimonio del cual debemos estar orgullosos. Y ya en otra ocasión les platicaré lo del cuadro y lo del señor Roberto Escoto, que era el relojero que venía a darle mantenimiento aquí, y una noche lo que le pasó a él ahí en la angosta escalera para subir el reloj. ¿Se las platico de una vez? Platicaban los que a misa de 6 venían, las señoras principalmente, porque los hombres en ocasiones en edad que llegaban cansados se quedaban un poco más a dormir. En misa de 6 hasta el frente del templo veían hincada una monja, y esa monja se hizo costumbre que estuviera ahí hincada, que los acompañara, pero alguien algún día sugirió de que era igualita a una que estaba en el cuadro. Entonces acudieron y estaba el marco, la parte de atrás de la pintura, y la monja no estaba. Esa leyenda empezó después a difundirse mucho y la dieron por hecho muchos, entre ellos el señor Roberto Escoto, que era una persona pues muy ingenioso, muy culto, y empezó a darle mantenimiento a lo que quedó de aquí del primer reloj de repetición que se construyó en América por Ignacio Mariano Las Casas. Ya con lo último que quedaba lo restauró y le dio mantenimiento mucho tiempo, y le daba la cuerda, porque no era cuerda propiamente, sino contrapesos, al de San Francisco y al de aquí. Y un día ya acostado se acordó que al de Santa Rosa ya no iba a venir, y era el reloj de repetición, regía la vida de esta parte de la ciudad, porque cada cuarto de hora sonaba. Entonces se levantó de su casa y llegó aquí, subió, cambió los contrapesos, y cuando bajaba la escalera vio
en la penumbra vio una figura blanca y se quedó paralizado. Él platicaba que si no hubiera sido porque después de ver eso llegó una de las monjas que eran las enfermeras aquí, le da un infarto ahí. Era un paciente que en medio de un cuadro febril andaba deambulando en la bata, una bata ahí blanca, y menudo susto le sacó a don Roberto, abreviando la leyenda. Pues yo creo que los dejamos descansar. No, hombre, pues estuvo muy bien, muchas gracias, gracias. Y esta es su casa, sabe que puede regresar ella que quiera. Y a ustedes los invitamos el próximo lunes, vamos a continuar de 6 a 7 y continuará el profesor Omar, quien vendrá aquí a platicar, que él es el presidente de la Asociación de Cronistas, de 6 a 7, y vamos a tener muchos temas interesantes y los invitamos a que vengan y que también ustedes nos inviten y nos comenten algún tema que ustedes deseen. Díganme, por favor. Mire, aquí tengo una programación. Sí. Dice 7 de marzo, 18 horas. Sí. Y luego tiene otra, 14 de marzo, 18 Sí. horas. Y tiene la mía, el 28 de marzo, a las 18 horas. Ah, perfecto. Sí, así está. Entonces, el 7 de marzo está Capillas Oratorias y Arte Popular Indígena de Villa Progreso con el profesor Omar Arteaga. El 14 de marzo se va a hablar de San Juan del Río, zona de monumentos históricos, del maestro Ubaldo Neftalí, que él es el cronista municipal de San Juan del Río. Y el 28 de marzo, Fundación del Estado de Querétaro, con el doctor José Luis Rubén Páramo, cronista municipal de Pinar de Amores. Y así ya tenemos todos los lunes. Muchas gracias, y doctor, muchas gracias. Y repetiremos con usted sin duda alguna. Muchas gracias.